Una exposición de las 7 edades de la Iglesia por el hermano William Marion Branham. Capítulo 3, parte 2. La queja de Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis, capítulo 2, verso 4. Para entender esto, usted tiene que comprender que el Espíritu no estaba hablando solamente a aquellos primeros santos de Éfeso. Este mensaje era para la edad entera que duró como unos 120 años. Entonces el mensaje era para todas las generaciones en ese espacio de tiempo. Ahora la historia sigue repitiéndose. En las generaciones de Israel vemos avivamiento en una generación solo para ver que los fuegos están decayendo en la siguiente. En la tercera generación puede ser que el rescoldo esté encendido un poco, pero para la cuarta puede ser que no haya ninguna señal del fuego original. Entonces Dios enciende el fuego de nuevo y se repite el mismo procedimiento. Simplemente es la manifestación de la verdad que Dios no tiene nietos. La salvación no es engendrada por el nacimiento natural, igualmente como no hay verdad alguna en la sucesión apostólica. No está en la palabra. Se comienza con creyentes verdaderamente renacidos y cuando llega la siguiente generación no son sencillamente cristianos, sino que han tomado un nombre denominacional y ahora son bautistas, metodistas, etc. Eso es exactamente lo que son. No son cristianos. Para ser salvo, uno tiene que ser nacido de la voluntad de Dios, no de la voluntad del hombre. Pero ahora todas estas gentes se están juntando por la voluntad del hombre. Yo no digo que algunos no están bien con Dios, ni por un momento digo eso, pero el fuego original ha muerto. Ya no son los mismos. El deseo ferviente de honrar a Dios, la pasión de conocer su palabra, el lloro de avanzar más en el Espíritu, todo eso empieza a decaer y en vez de que aquella iglesia esté ardiendo con el fuego de Dios, se ha enfriado y se ha hecho un poco formal. Eso es lo que estaba sucediendo allá con los efesios. Estaban llegando a ser un poco formales. El rendimiento completo a Dios estaba decayendo y la gente no tenía cuidado de lo que Dios pensaba a medida que comenzaron a tomar en cuenta lo que el mundo pensaba acerca de ellos. La segunda generación era igual a Israel. Ellos pidieron un rey para ser igual a las demás naciones. Cuando hicieron eso, rechazaron a Dios, pero de todos modos lo hicieron. Esa es la historia de la iglesia. Cuando ella piensa más en ajustarse con el mundo, en vez de ajustarse con Dios, no tardará mucho tiempo para que usted comience a ver que dejan de hacer las cosas que hacían y empiezan a hacer cosas que no hicieron originalmente. Cambian su modo de vestir, sus actitudes y su comportamiento. Llegan a ser flojos. Eso es lo que quiere decir Éfeso, descansado y desatado. El ciclo de avivamiento y muerte nunca ha fallado. Uno solo tiene que recordar esta última obra de Dios en el Espíritu cuando hombres y mujeres se vestían como cristianos, asistían a la iglesia, oraban toda la noche, predicaban en las calles y no tenían vergüenza de las manifestaciones del Espíritu. Dejaban sus iglesias muertas y adoraban a Dios en hogares y en edificios comerciales. Ellos tenían realidad. Pero no pasó mucho tiempo hasta cuando empezaron a tener suficiente dinero para construir magníficas iglesias nuevas. Instalaron un coro en vez de cantar a Dios por sí mismos. Vistieron al coro con togas. Organizaron un movimiento dirigido por el hombre. Empezaron a leer libros que no eran dignos de ser leídos. Bajaron la cerca y los chivos entraron y se apoderaron del redil. Ya no existía el clamor de gozo. Ya no existía la libertad del espíritu. Continuaron con una forma, pero el fuego había muerto y lo negro de la ceniza era casi todo lo que les quedaba. Hace unos momentos mencioné que Juan entendía lo que era amar a Dios. Aquel gran apóstol de amor ciertamente se daría cuenta cuando la iglesia comenzara a perder aquel primer amor de Dios. Él dijo, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, su palabra. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3.
Un pequeño desvío de la palabra era un paso alejándose de Cristo. La gente dice que ama a Dios, va a la iglesia, aún grita y se regocija, canta y tiene un gran tiempo emocional. Pero cuando todo ha cesado, fíjese y vea si esa gente está en la palabra, caminando en ella, viviendo en ella. Si hacen todo lo demás y luego no caminan en la palabra, tales personas pueden decir que aman a Dios, pero sus vidas demuestran lo contrario. Tengo curiosidad por saber si Juan no vio mucho de eso antes de morir. Gente diciendo que amaba a Dios, pero no obedeciendo su palabra. Oh, iglesia de Éfeso, algo está sucediendo con ustedes. Alguien está tratando de agregar o quitar de aquella palabra, pero lo están haciendo tan astutamente que ustedes no lo pueden notar. No han hecho todavía algo tan grande que se pueda notar abiertamente. Lo están haciendo solapadamente y lo están introduciendo por medio del razonamiento y el entendimiento humano, y es algo que los dominará si no lo rechazan. Vuelvan a Pentecostés antes de que sea demasiado tarde. Pero como siempre, la gente no hace caso al aviso de Dios. Aquella antorcha de avivamiento edificada sobre la sagrada palabra es tan maravillosa y la manifestación del Espíritu tan bendita que un poquito de temor entra y una voz quieta dice al corazón: ¿cómo podemos proteger esta verdad que tenemos? ¿Qué podemos hacer para asegurar que este avivamiento continúe? Entonces es cuando entra el espíritu anticristo y dice: mira, ahora tú tienes la verdad, toma cuidado que no se pierda. Organízate y establece tu credo de lo que crees. Ponlo todo en un manual eclesiástico, y así lo hacen. Se organizan, le agregan a la palabra y se mueren igual como Eva por haber tomado solamente una palabra equivocada. Es la palabra de Dios la que trae vida, y lo que cuenta no es lo que nosotros decimos acerca de la palabra, sino lo que dijo Dios. La amonestación de Dios. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Dios les dice que recuerden. Claro está que algo se les había escapado de la mente. Se habían olvidado de algo. Él les dijo que volvieran en sus mentes al punto de origen. El origen de la primera edad fue Pentecostés, pero ellos habían caído de ese nivel. Se habían olvidado de la gloria y la maravilla de Pentecostés. Era tiempo de volver mentalmente y luego también en realidad. Volver a donde podían decir: porque para mí el vivir es Cristo. Volver a la pureza como cuando trataron con Ananías y Zafira. Volver a la puerta la hermosa. Oh, qué infamia es desviarse del camino de Dios y apoyar aquellos hechos que deshonran su nombre. Todo aquel que invocare su nombre, apártese de iniquidad y mantenga su vaso puro para Dios. Fíjese en lo que usted era antes en su corazón y en su mente y en su vida. Entonces vuelva a eso. ¿Y cuál es la manera de volver? El camino a seguir es el camino del arrepentimiento. Si un pecador tiene que venir a Dios por el camino del arrepentimiento, entonces el cristiano tibio o el que se ha resbalado tendrá que arrepentirse mucho más. Arrepiéntase, muestre los frutos dignos de arrepentimiento, pruébelo por medio de su vida. Dios dice: si no se arrepientan, les quitaré su candelero. Ciertamente, una iglesia en esa condición no puede impartir luz al mundo. Su luz se ha vuelto en oscuridad. Entonces Dios quitará su mensajero fiel y sus pastores fieles y los dejará solos, y así continuarán hablando del cristianismo, pero estarán privados de ello. Arrepiéntase pronto, no dilate. Claro está que Éfeso dilató, porque su tiempo de vida no fue muy largo. La gloria de Dios disminuyó rápidamente. No pasó mucho tiempo hasta cuando la ciudad quedó convertida en ruinas.
Su templo glorioso terminó en escombros. La tierra llegó a ser un pantano habitado por aves del agua. La población se había ido por completo, con excepción de unos cuantos incrédulos en una aldea sucia. No quedó ni un solo cristiano. El candelero fue quitado de su lugar. Ahora, esto no quiere decir que ella no pudo haberse arrepentido. No quiere decir tampoco que nosotros no podemos arrepentirnos. Sí podemos, pero lo tenemos que hacer pronto. Tiene que ser un arrepentimiento ante Dios con lágrimas y gemidos que procedan del corazón, y entonces Dios restaurará. La gloria vendrá de nuevo. La simiente del nicolaísmo. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Apocalipsis capítulo 2, verso 6. Ahora bien, hay dos pensamientos sobre lo que eran los nicolaitas. Algunos dicen que era un grupo de apóstatas que tenían como fundador a Nicolás de Antioquía, un prosélito que llegó a ser uno de los 7 diáconos en Jerusalén. Celebraban fiestas paganas y fueron muy impúdicos en su comportamiento. Enseñaron que para controlar la sensualidad, uno primero tenía que conocer por experiencia la profundidad completa del asunto. Naturalmente, se entregaron a tal grado de abandono que su degradación fue total. Por lo tanto, les habían puesto los 2 nombres del Antiguo Testamento que simbolizaban tales extravagancias, Balaam y Jezabel. Así como Balaam corrompió a la gente y de esa manera los conquistó, dicen que Nicolás hizo lo mismo. Según se dice, este grupo fue echado de Éfeso y halló un lugar donde establecerse en Pérgamo. Pero el problema con esta creencia es que no es la verdad. No hay nada en la historia para respaldarla, cuando mucho puede ser una tradición. Al aceptar tal punto de vista haría que la edad de la iglesia de Éfeso fuera solamente histórica, sin ninguna relación con la edad presente. Esto no es verdad, porque lo que comienza en la iglesia primitiva tiene que continuar en cada edad hasta que al fin es bendecido y exaltado por Dios o destruido como una cosa inmunda en el lago de fuego. Para probar que esta tradición es en contra de la Escritura, simplemente fíjese en Apocalipsis 2, verso 2, donde dice que la iglesia de Éfeso no podía sufrir a los malos. Así que los tuvieron que echar fuera. De otra manera no habría razón en decir que no los podían sufrir. Si no los echaron, entonces los estaban sufriendo. En el versículo 6 dice que aborrecían sus hechos. Así que este grupo nicolaita permaneció como parte de la primera edad, continuando con sus hechos. Los hechos fueron aborrecidos, pero la gente no quedó sin fuerza. Entonces vemos simiente en Éfeso que continuarán y llegarán a ser una doctrina que finalmente terminará en el lago de fuego. Entonces, ¿qué son estos nicolaitas? La palabra viene de 2 palabras griegas, nikao, que quiere decir conquistar, y laos, que quiere decir laico. La plena verdad es que alguien estaba haciendo algo en la iglesia primitiva que estaba conquistando al laico. Si se estaba conquistando al laico, entonces debía existir allí alguna autoridad haciéndolo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en aquella iglesia, lo cual Dios aborrecía? Lo que estaba sucediendo allá y lo que también está sucediendo hoy es exactamente lo que quiere decir la palabra nicolaita. La gente estaba siendo sujetada de alguna manera que era completamente contraria a la palabra de Dios. Ahora, para obtener el verdadero significado de lo que vamos a estudiar, les debo advertir que siempre tengan presente en la mente que la religión, o más bien dicho, las cosas espirituales, si así más les gusta, está compuesta de 2 partes entrelazadas pero tan opuestas como blanco y negro. La religión y el mundo espiritual están compuestos de aquellos 2 árboles que tuvieron sus raíces en el Edén. En el huerto del Edén estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y no hay duda de que las ramas de estos 2 árboles se entrelazaban. Y en la iglesia de Éfeso encontramos esa misma paradoja.
La iglesia está compuesta de lo bueno y lo malo. Las dos viñas constituyen la iglesia. Es como el trigo y la cizaña creciendo juntos. Pero uno es el verdadero y el otro es el falso. Ahora, Dios hablará a cada uno y Él hablará de cada uno. Él los llamará la iglesia, y solamente los escogidos sabrán cuál es el espíritu verdadero. Solamente los escogidos no serán engañados, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo capítulo 24, verso 24. Así que aún allá en la iglesia primitiva, un breve tiempo después de Pentecostés, la viña falsa se entrelazó con la viña verdadera, y allí hallamos estos hechos de los nicolaitas. Y aquel espíritu se encontrará combatiendo la viña verdadera hasta que Dios lo destruya. ¿Ahora lo entienden? Bien. Ahora bien, ¿cuál era el clima espiritual de aquella iglesia? Había dejado su primer amor. Dejando su primer amor, que era la palabra de Dios, nos fue revelado como habiendo caído de su origen Pentecostés. En sencillas palabras, eso quiere decir que esta iglesia estaba en peligro de perder la dirección y dominio del Espíritu Santo. Esto es exactamente lo que sucedió después de que Moisés sacó a Israel de Egipto. La manera de Dios guiarlos era por medio de la nube de fuego, la palabra profética, maravillas, señales y prodigios dados por Dios. Esto habría de efectuarse por medio de hombres seleccionados por Dios, ordenados por Dios, equipados por Dios y enviados por Dios, y con la congregación entera siendo dominada por el Espíritu Santo. Ellos se rebelaron, pues querían una serie de reglamentos y credos por los cuales regirse. Querían un rey. Luego querían ser iguales al mundo y entraron en apostasía y olvido completo de Dios. Así es exactamente como empezó la primera edad de la iglesia, e irá de mal en peor hasta que el Espíritu Santo sea rechazado por completo, y entonces Dios tendrá que destruir al pueblo. ¿Se fijan cómo esto comenzó en la primera iglesia? Fue llamado Hechos, luego llegó a ser una doctrina, llegó a ser la norma, llegó a ser la regla incambiable, al fin se apoderó y Dios fue echado a un lado. Oh, empezó tan pequeño, tan quietamente, tan inofensivamente. Parecía ser algo bueno, algo tan sólido. Entonces se apoderó y como una serpiente pitón aplastó a la iglesia hasta exprimirle su aliento y acabó con toda la espiritualidad en la iglesia. ¡Ay, cómo es engañosa aquella viña falsa! Es como un ángel de luz hasta que se apodera de uno. Ahora, yo quiero decirles que creo en ser dirigido, pero no por la dirección del hombre. Yo creo en la dirección del Espíritu Santo que viene por medio de la palabra. También creo que Dios ha puesto hombres en la iglesia, hombres que tienen dones del Espíritu, los cuales mantendrán el orden en la iglesia. Creo eso. También creo que la iglesia es gobernada por hombres que Dios envía para que tomen control, pero ese gobierno es por medio de la palabra. Entonces en realidad no son hombres gobernando directamente la iglesia, sino el Espíritu de Dios, porque la palabra y el Espíritu son uno. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos capítulo 13, verso 7. Pero fíjese bien en lo que estaba sucediendo allá. Aquella viña falsa estaba apoderándose y enseñando que el dominio humano estaba bien. Enseñó que la iglesia tenía que ser gobernada. Enseñó en tipo de control sobre el pueblo, pero en vez de hacerlo de acuerdo con el plan de Dios, ellos simplemente tomaron la autoridad y revistieron sus propias manos de todo el poder espiritual, dando como resultado un sacerdocio santo entremetido entre Dios y el pueblo. Volvieron directamente al antiguo sistema de Aarón. Llegaron a ser anticristo porque tomaron para sí mismos su oficio de mediador, primera de Timoteo 2:5.
Dios aborreció eso. Los efesios lo aborrecieron y todo verdadero creyente lo aborrecerá también. Tendríamos que estar completamente ciegos para no ver esa misma cosa obrando a través de todas las edades, y nuestra edad es la peor de todas. Es que era una organización, eso separó al pueblo. El pueblo de Dios debe ser uno. Por un espíritu son todos bautizados en un cuerpo, y el espíritu debe moverse sobre cada uno, y cada uno debe participar en la adoración de Dios. Pero los hombres querían la preeminencia, así que tomaron el control. Obispos llegaron a ser arzobispos y con sus títulos imponentes sobrepasaron la palabra de Dios y enseñaron sus propias doctrinas. Insistieron en la obediencia total de la gente hasta cuando su forma de adoración ya no era en ninguna manera semejante a los primeros días después de Pentecostés. Estos hechos eran el principio de la sucesión apostólica. De sucesión apostólica a miembro de la Iglesia era un paso rápido y fácil como el medio de la gracia salvadora. La palabra fue reducida a un credo. El anticristo, por medio de su espíritu, estaba predominando en la Iglesia. Véalo hoy día. Si usted leyera Hechos 2, del 1 al 4, como algunos lo leen, lo podría leer de esta manera. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, vino un sacerdote con una hostia y dijo, saque la lengua. Puso la hostia en la lengua y él mismo se tomó el vino y dijo, ahora usted ha recibido el Espíritu Santo. ¿Increíble? Eso es exactamente a lo que ha llegado el nicolaísmo hoy día. Ellos dicen, no haga caso a lo que dice la palabra de Dios. Usted no la puede entender. Nosotros se la tenemos que interpretar. Además, la Biblia no está concluida. Tiene que cambiar con los tiempos y nosotros le diremos cuáles son los cambios. ¿Cuán contrario es eso a la palabra de Dios que dice enfáticamente cuando surge alguna contienda con la verdad? Antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso. Los cielos y la tierra pasarán, pero no fallará ni una sola palabra de Dios. Así que el pueblo está guiado por líderes que se suponen ser lo que no son. Dicen que son vicarios de Cristo, pero más bien son anticristo. Aquí está otra situación muy triste. Esa es la historia del bautismo en agua. En los días de Jesús y en los días después de Pentecostés, fueron sumergidos en agua. Nadie puede negar eso. Los hombres educados dicen que todo lo que hicieron allá fue rociarles agua porque era muy fácil hallar pequeños pozos de agua en muchos lugares. Y ahora, cuando les rocían agua, lo hacen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, como si esos títulos fueran nombres efectivos, y como si hubieran 3 dioses en vez de uno. Pero quédese usted en esa organización y procure predicar la verdad de la inmersión en el nombre del Señor Jesucristo, y usted será expulsado. Usted no podría ser guiado por Dios y quedarse allí. Es imposible. Ahora, Pablo era un profeta instruido por el Espíritu Santo. Si Pablo bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, y a la vez dijo que cualquiera que hiciere diferente de lo que él predicó, el tal sería anatema, entonces es tiempo de despertar y ver que la iglesia ya no está controlada por el Espíritu Santo, sino que es controlada por los nicolaitas. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos, capítulo 20, versículos 27 al 30. Pablo vio que esto venía, pero les advirtió acerca de este sacerdocio engañoso que vendría y que se apoderaría con sus doctrinas falsas. Él sabía que ejecutarían una forma de adoración que excluiría a la gente de cualquier aspecto en un ministerio del Espíritu Santo. Y aún hoy día, entre aquellos que proclaman estar libres,
y llenos del Espíritu, no hay mucha libertad entre los laicos. Y cuando mucho, podemos ver unos cuantos predicadores con una predicación inspirada mientras el rebaño está allí sentado procurando absorberlo. Esto está muy lejos de lo que dijo Pablo cuando dijo que al estar todos juntos, todos tenían la misma dirección del Espíritu y todos participaban en la adoración espiritual. La Iglesia incorporada nunca ha aprendido esto de las Escrituras o de la historia. Cada vez que Dios da una visitación del Espíritu Santo y la gente obtiene su libertad, después de un tiempo se esclavizan en la misma cosa de donde salieron. Cuando Lutero salió del catolicismo, la gente quedó libertada por un tiempo, pero cuando él murió, la gente simplemente organizó lo que pensaba que él creía y establecieron sus propios credos e ideas y repudiaban a todo aquel que profesaba algo distinto a lo que ellos decían. Volvieron directamente al catolicismo con una forma un poco diferente. Y aún hoy día hay muchos luteranos que están dispuestos a volver hasta el principio. Oh, sí, en Apocalipsis 17, aquella ramera tuvo muchas hijas. Estas hijas son iguales a su madre. Dejan a un lado la palabra, niegan la obra del Espíritu de Dios, subyugan al laico y al laico le hacen imposible que adore a Dios si no viene a través de ellos o a través de su plan, lo cual es nada menos que un plan de incredulidad que procede del mismo Satanás. ¿Dónde pues estamos espiritualmente? Estamos en un desierto oscuro. ¿Cuán lejos hemos vagado de la primera iglesia? Pentecostés ni está a la vista y la palabra no puede ser hallada. Sucesión apostólica, lo cual abunda hoy día, no se encuentra en la palabra. Es una invención humana. Eso impide ilegalmente la verdad que Dios y no el hombre ha puesto a sus líderes en la iglesia. Pedro nunca estuvo en Roma. Sin embargo, aquellos mienten y dicen que sí estuvo. La historia prueba que no estuvo. Hay gente que lee la historia, pero encoge los hombros y vuelve a creer una mentira. ¿Dónde es que usted puede hallar el vicario de Cristo en la palabra? Nadie toma su lugar. Sin embargo, se ha establecido y la gente lo acepta. ¿Dónde puede usted hallar que la revelación agregada es aceptada por Dios y particularmente una revelación contraria a la que ya fue dada anteriormente? Sin embargo, ellos la aceptan y en ella confían. ¿Dónde haya usted purgatorio? ¿Dónde haya usted misa? ¿Dónde haya usted pagando dinero para salir del infierno? Nada de eso está en la palabra, pero los hombres pusieron eso en su propio libro y por medio de eso subyugaron a la gente, dominándola por medio del temor. ¿Dónde haya usted que el hombre tiene el poder para perdonarnos como si él fuera Dios? Lobos rapaces, ni siquiera es un término suficientemente fuerte para describirlos. Nicolaísmo, organización, el hombre gobernando al hombre. Vuelva a Dios, arrepiéntase antes de que sea demasiado tarde. Vea la escritura en la pared, está escribiendo juicio. Igualmente como los vasos sagrados fueron profanados y por esa causa fue derramada la ira de Dios, hoy la sagrada palabra ha sido profanada y el espíritu ha sido contristado y el juicio está aquí a la puerta. Arrepiéntase, arrepiéntase, vuelva a Pentecostés, vuelva a la dirección del Espíritu Santo, vuelva a la palabra de Dios. ¿Por qué moriréis? La voz del Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Puede ser que millones oigan o lean estas palabras, pero ¿cuántos prestarán atención? Eso no lo sabemos, pero aquel que prestará su oído y querrá conocer las palabras de verdad, hallará al Espíritu de Dios iluminándole. Si su oído está atento a la palabra,
El Espíritu de Dios le manifestará la palabra a usted. Ahora, esa es una obra del Espíritu. Yo le puedo enseñar la verdad, pero si usted no abre su oído para oírla y su corazón para recibirla, entonces usted no obtendrá la revelación. Ahora fíjese, dice que el Espíritu está hablando a las iglesias. Eso es en plural, no en singular. El Espíritu no dejó a Juan escribir esto para una iglesia local en Éfeso, ni tampoco era solamente para la primera edad. Es para todas las edades de la iglesia, pero esta es la iglesia de principios. Y en eso es como el libro de Génesis. Lo que empezó en el Génesis es la verdad a través de la palabra entera y al fin termina en Apocalipsis. Igualmente, esta iglesia, empezando en los Hechos, es el plan de Dios para todas las edades hasta que termina en la edad de la Odisea. Véalo cuidadosamente. Cada edad debe tomar cuidado porque lo que está ocurriendo aquí solamente es el principio. Aquel arbolito que fue sembrado crecerá a través de las edades. Este entonces es un mensaje para todo cristiano de cada edad hasta que vuelva Jesús. Sí, así es, porque es el Espíritu hablando. Amén. La recompensa prometida. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es la recompensa para todos los vencedores de todas las edades. Cuando la última llamada a la batalla haya sido hecha, cuando hayamos dejado nuestra armadura, entonces reposaremos en el paraíso de Dios y nuestra porción será el árbol de la vida para siempre. El árbol de la vida. ¿No es esa una expresión hermosa? Se menciona 3 veces en Génesis y 3 veces en Apocalipsis. Es el mismo árbol y simboliza la misma cosa en cada una de las 6 escrituras. Pero, ¿qué es el árbol de la vida? Ahora, en primer lugar, tenemos que saber qué es lo que significa el árbol. En Números 24, verso 6, cuando Balaam describía a Israel, dijo que eran como lináloes plantados por Jehová. Árboles a través de las escrituras se refieren a personas, como dice en el primer salmo. Entonces, el árbol de la vida tiene que ser la persona de la vida, Jesús. Ahora, habían 2 árboles en medio del huerto del Edén. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre habría de vivir por medio del árbol de la vida, pero no habría de tocar el otro árbol porque al hacerlo moriría. Pero el hombre tomó del otro árbol, y cuando lo hizo, la muerte entró en él por medio de su pecado, y él fue separado de Dios. Ahora, aquel árbol allá en el Edén, aquel árbol que era la fuente de vida, era Jesús. En San Juan, en los capítulos 6 al 8, Jesús se presenta como la fuente de vida eterna. Él mismo dijo que era el pan del cielo. Él habló del ofrecimiento de sí mismo, diciendo que si algún hombre comiere de él, nunca moriría. Él proclamó que conocía a Abraham y que antes de que Abraham fuera, él era. Profetizó que él mismo les daría agua viva y que todo aquel que bebiere de esta agua nunca jamás tendría sed, sino que viviría eternamente. Se mostró como el gran yo soy. Él es el pan de vida, el pozo de vida, el ser eterno, el árbol de la vida. Él estuvo allá en medio del huerto del Edén, así como también estará en medio del paraíso de Dios. Algunos tienen la idea de que aquellos 2 árboles en el huerto eran iguales a los demás que Dios había puesto allí. Pero estudiantes esmerados saben que esto no es cierto. Cuando Juan el Bautista clamó que el hacha estaba puesta a la raíz de todos los árboles, él no estaba simplemente hablando de árboles naturales, sino de fundamentos espirituales. Ahora, en 1 de Juan dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. 1 de Juan 5, verso 11.
y no queréis venir a mí para que tengáis vida. San Juan, capítulo 5, verso 40. Así que el testimonio, la palabra de Dios, dice claramente que vida, la vida eterna, está en el Hijo, no está en ninguna otra parte. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5, verso 12. Entonces, siendo que el testimonio no puede cambiar, quitado de o agregado a, el testimonio queda en que la vida está en el Hijo. Siendo que esto es la verdad, el árbol de vida en el huerto tiene que ser Jesús. Bien, si el árbol de la vida es una persona, entonces el árbol de la ciencia del bien y del mal es también una persona. No puede ser de otra manera, así que el ser justo y el ser maligno estaban allí lado a lado en medio del huerto del Edén. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, Satanás. Ezequiel capítulo 28, verso 13. Aquí es donde recibimos la verdadera revelación de la simiente de la serpiente. Aquí está lo que verdaderamente sucedió en el huerto del Edén. La palabra dice que Eva fue engañada por la serpiente. Ella en realidad fue seducida por la serpiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Génesis capítulo 3, verso 1. Esta bestia era tan semejante al ser humano, empero era totalmente animal, que podía razonar y hablar. Él era una criatura que se paraba recto y era entre el chimpancé y el hombre, pero más semejante al hombre. Y era tan semejante al ser humano que su simiente podía y hasta se unió con la de la mujer e hizo que ella concibiera. Cuando esto sucedió, Dios maldijo la serpiente. Cambió todos los huesos en el cuerpo de la serpiente, de manera que tuvo que arrastrarse como una víbora. La ciencia puede esforzarse hasta lo sumo y nunca hallará el eslabón perdido. Dios tomó cuidado de eso. El hombre es sabio y puede ver alguna relación entre el hombre y el animal y procura probarlo por medio de la evolución. No hay tal evolución, pero el hombre y el animal sí se mezclaron. Ese es uno de los misterios de Dios que ha permanecido escondido, pero aquí está revelado. Sucedió allá en medio del Edén, cuando Eva rechazó la vida para aceptar la muerte. Fíjense en lo que Dios le dijo en el huerto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, verso 15. Si damos crédito a la palabra que la mujer sí tuvo una simiente, entonces la serpiente seguramente también tuvo una simiente. Si la simiente de la mujer fue un varón que vino sin el concurso del hombre, entonces la simiente de la serpiente tendrá que venir en la misma forma, o sea, otro varón tendrá que nacer aparte de la instrumentalidad humana. No hay ningún estudiante que no sepa que la simiente de la mujer fue Cristo, quien vino por la instrumentalidad de Dios aparte del concurso humano. Es igualmente conocido que la predicción de la herida en la cabeza de la serpiente era en efecto una profecía tocante a lo que Cristo lograría en contra de Satanás en la cruz. Allí en la cruz, Cristo heriría la cabeza de Satanás, mientras que Satanás heriría el calcañar del Señor. Esta porción de la Escritura es la revelación de cómo la simiente literal de la serpiente fue sembrada en la tierra, así como tenemos el registro de Lucas 1, versículos 26 al 35, donde está registrado exactamente cómo la simiente de la mujer llegó a la manifestación física aparte de la instrumentalidad humana. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio,
se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versos 26 al 35. Como la simiente de la mujer fue Dios literalmente, reproduciéndose en carne humana, así también la simiente de la serpiente fue la manera literal por la cual Satanás halló cómo abrirse la puerta para entrar en el género humano. Fue imposible para Satanás reproducirse de la misma manera en que Dios se reprodujo a sí mismo, porque él solamente es un ser espíritu que fue creado. Así que el registro en Génesis relata cómo fue que él produjo su simiente y se introdujo, o más bien se inyectó en el género humano. También recuerde que Satanás es llamado la serpiente. Es la inyección de su simiente en el género humano de lo que estamos hablando. Antes de que Adán conociese carnalmente a Eva, la serpiente ya la había conocido, y el que nació de ese acto fue Caín. Caín fue nacido de, engendrado de, del maligno. Primera de Juan, capítulo 3, verso 12. El Espíritu Santo en Juan no podía en un lugar llamar a Adán el maligno, porque eso sería si fuera el padre de Caín, y en otro lugar llamarlo el Hijo de Dios, lo cual era por creación. Lucas 3, verso 38. Caín fue en carácter como su padre, uno que trae muerte, un asesino. Su reto atrevido hacia Dios cuando fue confrontado con el Todopoderoso, según Génesis 4, verso 5, verso 9, 13 y 14, muestra características completamente inhumanas y aún parece exceder cualquier relato registrado en las Escrituras tocante a una confrontación entre Dios y Satanás. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Génesis capítulo 4, verso 5, verso 9, 13 y 14. Note la manera exacta en que el registro de Dios promulga los nacimientos de Caín, Abel y Set. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Génesis capítulo 4, versos 1 y 2. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Génesis capítulo 4, verso 25. Nacieron 3 hijos de 2 actos de conocimiento carnal de Adán. Ahora, siendo que la Biblia es la perfecta y exacta palabra de Dios, esto no es un error, sino que es un registro para nuestra iluminación. Siendo que nacieron 3 hijos, pero Adán solo tuvo 2 actos, usted sabe positivamente que uno de aquellos 3 no era de Adán. Dios ha registrado esto de esta manera tan exacta para mostrarnos algo. La verdad del asunto es que Eva traía en sí 2 hijos gemelos, de fecundaciones distintas. Ella llevaba gemelos con la concepción de Caín producida un poco antes de la de Abel.
¿Ve usted aquellos gemelos de nuevo? Un tipo perfecto como siempre. Para todos aquellos que no creen que esto sea posible, sepan que hoy mismo los registros médicos están llenos de tales casos en que mujeres han tenido gemelos que eran de óvulos distintos y fecundaciones distintas, con la fertilización de los óvulos ocurriendo días aparte. Y no solamente es cierto eso, sino que algunos de los registros muestran que los gemelos fueron engendrados por varones distintos. Hace poco se publicó por todo el mundo la historia de una madre noruega que estaba demandando judicialmente de su esposo sostén para ella y sus gemelos, de los cuales uno era blanco y el otro negro. Ella admitió que tenía un amante negro. El tiempo entre las dos concepciones era como de 3 semanas. En Beaumont, Texas, en 1963, los registros mostraron otra vez un nacimiento múltiple en el cual las fecundaciones fueron separadas por varios días, y ciertamente fue tan tremendo el caso que la mujer casi murió juntamente con un hijo durante el parto. Ahora, ¿por qué tuvo que ser esto? ¿Por qué tuvo que venir de esta manera la simiente de la serpiente? El hombre fue creado para Dios. El hombre habría de ser el templo de Dios. El lugar del reposo de Dios, del Espíritu Santo, era el hombre, el templo. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Y si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hechos, capítulo 7, versos 46 al 51. Satanás ha sabido esto todo el tiempo. Él también quiere morar en el hombre así como lo hace Dios. Pero Dios ha reservado para sí mismo aquel derecho. Satanás no lo puede hacer. Solo Dios apareció en carne humana. Satanás no pudo y nunca podrá hacerlo. Él no tiene poderes creativos. La única manera como Satanás podía lograr lo que deseaba era entrar en la serpiente en el Edén, así como entró por medio de los espíritus inmundos en los puercos en Gadara. Dios entra en animales, pero Satanás lo puede hacer y lo hará para lograr sus propósitos. Él no pudo tener un hijo directamente por Eva como Dios lo tuvo por María, así que entró en la simiente y engañó a Eva. Él la sedujo y por medio de ella Satanás tuvo un hijo vicariamente. Caín manifestó completamente las características espirituales de Satanás y las características bestiales, sensuales, carnales de la serpiente. Con razón el Espíritu Santo dijo que Caín era del maligno. En verdad lo era. Ahora, quiero considerar algunas pruebas ciertas que tenemos para demostrar que en verdad hay una afinidad entre el hombre y el animal. Es una cosa física. ¿Sabe usted que se puede tomar las células embrionarias del feto que aún no ha nacido y se pueden inyectar en el ser humano? Entonces las células de la tiroides irán directamente a la tiroides humana y las células de riñón irán directamente a los riñones humanos. ¿Se da cuenta cuán estupendo es esto? Alguna inteligencia dirige aquellas células de animal exactamente a su debido lugar. Aquella inteligencia recibe esas células y las coloca en el lugar correcto. Hay una afinidad entre el hombre y el animal, pero las simientes no se pueden mezclar para reproducirse. Lo han intentado. Pero allá en el huerto aquel intercambio sucedió y la afinidad química que todavía existe lo prueba. Porque allá en el Edén la serpiente era una criatura vertical. Era semejante al hombre, casi era hombre. Satanás se aprovechó de las características físicas de la serpiente para usarlo a él para engañar a Eva. Luego Dios destruyó aquella forma de la serpiente. Ningún otro animal puede mezclarse con el hombre, pero todavía existe la afinidad. Ya que hemos llegado hasta aquí,
Déjeme tratar de cristalizar el pensamiento sobre este asunto para que usted pueda ver la necesidad de haber entrado en este estudio de la doctrina de la simiente de la serpiente. Empezamos con el hecho de que hubieron dos árboles en medio del huerto. El árbol de la vida era Jesús. El otro árbol definitivamente era Satanás, por causa de lo que vino como fruto de aquel árbol. Ahora bien, sabemos que ambos árboles tenían algo que ver con el hombre. De otra manera, nunca hubieran sido puestos allí. Tuvieron que tener parte en el plan y propósito soberano de Dios, en su relación particular con el hombre y con Dios mismo, porque de otra manera no podríamos atribuir omnisciencia a Dios. Hasta aquí todo es verdad, ¿no es así? Ahora, la palabra definitivamente muestra que desde antes de la fundación del mundo, el propósito de Dios era compartir su vida eterna con el hombre. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios capítulo 1, versos 4 al 11. Y la adoraron Satanás, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Pero aquella vida no podía ser y no sería compartida de ninguna otra manera sino a través de Dios manifestado en carne. Esto era parte de su predestinado propósito eterno. Este plan era para la alabanza de la gloria de su gracia. Era el plan de la redención. Era el plan de la salvación. Ahora escuche bien. Dios, siendo un Salvador, fue necesario que predestinara a un hombre que necesitara salvación para así darse razón y propósito de existencia. Eso es 100% correcto, y hay multitudes de escrituras que lo prueban así, como por ejemplo, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11, versículo 36. El hombre no podía venir directamente y tomar del árbol de la vida en medio del huerto. Esa vida eterna primeramente tenía que llegar a ser carne. Pero antes de que Dios pudiese haber traído y salvado a un pecador, tenía que tener un pecador para traer y salvar. El hombre tenía que caer. La caída, que sería causada por Satanás, tenía que tener carne para así ocasionar la caída. Y Satanás también tenía que venir por carne. Pero Satanás no podía venir a través de carne humana para ocasionar la caída, igual como Cristo vendría en carne humana para restaurar a los caídos. Pero había un animal, la serpiente, tan semejante al hombre que Satanás podía hacer contacto con esa bestia, y por medio de esa bestia él podía llegar a ser carne humana y causar la caída, y así inyectarse en el género humano, así como Jesús algún día se inyectaría en el género humano, en cuerpos humanos, a la altura de una resurrección en la cual nosotros tendremos cuerpos semejantes a su cuerpo glorificado. Entonces, lo que Dios obró en el huerto era su plan predestinado. Y cuando Satanás ocasionó lo que era necesario para cumplir el propósito de Dios, entonces el hombre no podía llegar al árbol de la vida en el huerto. Ciertamente que no era tiempo. Pero un animal, ¿no fue un animal lo que causó la caída?
Dejemos entonces que muera un animal. Fue tomado y su sangre fue derramada, y entonces Dios tuvo comunión de nuevo con el hombre. Entonces habría de llegar un día cuando Dios aparecería en carne, y por medio de su humillación, Él restauraría al hombre caído y le haría participante de aquella vida eterna. Ya una vez que usted ve esto, entonces puede entender la doctrina de la simiente de la serpiente y que no fue una manzana que se comió Eva. No, fue la degradación de la humanidad por causa de la mezcla de la simiente. Ahora, yo sé que dando respuesta a una pregunta, otra siempre aparece. Y la gente me pregunta, si así cayó Eva, ¿qué hizo Adán? ¿Porque Dios siempre descarga la culpa sobre Adán? Eso es sencillo. La palabra de Dios es para siempre fijada en los cielos. Antes de que fuese hecha la más pequeña partícula de materia, aquella palabra, la ley de Dios, estuvo allí exactamente como está escrita en nuestras Biblias. Ahora, la palabra nos enseña que si una mujer deja a su esposo y se va con otro hombre, ella es una adúltera y ya no es casada, y el esposo no debe reconciliarla. Esa palabra fue verdad en el Edén, igual como fue verdad cuando Moisés la escribió en la ley. La palabra no puede cambiar. Adán la tomó de nuevo. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero de todos modos lo hizo. Ella era parte de él y él estaba dispuesto a tomar su responsabilidad sobre sí mismo. Él no la dejaría ir. Entonces Eva concibió por Adán. Él sabía que sería así. Él sabía exactamente lo que sucedería con el género humano, y él vendió el género humano al pecado para poder tener a Eva, porque la amaba. Y entonces nacieron esos dos hijos, los cuales serían los padres del género humano, lo cual ya estaba contaminado. ¿Y qué dice el registro acerca de ellos? Leamos el registro en Judas 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. El capítulo 5 de Génesis es el capítulo de la genealogía de Enoc. Así es como da la genealogía. 1. Adán. 2. Set. 3. Enos. 4. Cainán. 5. Mahalaleel. 6. Jared. 7. Enoc. Se puede notar que no menciona a Caín. La línea de Adán sigue por Set. Si Caín fuera hijo de Adán, la ley de la primogenitura le hubiera dado a Caín el derecho en el linaje. También hay que tomar en cuenta cuidadosamente lo que dice aquí. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Génesis capítulo 5, verso 3. No dice en ninguna parte que Caín era a la semejanza de Adán, pero tendría que ser si fuera su hijo, porque la ley de la reproducción es enfática en que cada especie trae según su semejanza. También tenemos que dar crédito al hecho de que en las dos genealogías, en Génesis y en Lucas, Caín no aparece. Si Caín fuera hijo de Adán, entonces estaría registrado en alguna parte. Caín, quien era hijo de Adán, quien era hijo de Dios. No dice eso porque no puede decirlo. Desde luego, han habido estudiantes que desde hace mucho han promulgado la idea de dos líneas de hombres, una que produce de la línea piadosa fundada por Set y la otra siendo la línea impía fundada por Caín. Y aunque es extraño, pero es la verdad, estos mismos estudiantes nunca nos han dicho cómo es que Caín fue un tipo tan malvado, mientras que Abel y Set fueron de la línea piadosa y espiritual. De hecho, Caín debiera haber sido más espiritual que Abel, y aún más que Set, y así sucesivamente con cada uno de los siguientes, porque cada generación siempre se ha ido alejando más de Dios. Pero no, Caín se manifiesta como el hijo más malvado que jamás se haya definido, pues él se puso violentamente en contra de Dios y su palabra. Ahora, tome nota de esto. La Escritura no juega con palabras. Todo lo que está en el registro está allí para que los ojos ungidos lo vean y tiene un propósito al estar allí. La palabra dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes.
Génesis capítulo 3, verso 20. Pero en ninguna escritura dice que Adán era el padre de todos los vivientes. Si esta connotación no se puede poner sobre Génesis 3:20, ¿por qué entonces sería mencionado que Eva es la madre de todos y nada fue dicho acerca de Adán? El hecho es que aunque Eva fue la madre de todos los vivientes, Adán no fue el padre de todos los vivientes. Eva dijo en Génesis 4:1, de Jehová he adquirido varón. Ella no da crédito a Adán de ser el padre de Caín, sino que dice, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis capítulo 4, versículo 25. Ella no dice que Dios le había dado otra simiente. Esa hubiera sido Cristo, porque Él es dado. Este hijo, Set, fue sustituido en lugar de Abel. Ella reconoce su hijo quien vino a través de Adán. Ella no reconoce ahora a Caín, porque él vino a través de la serpiente. Cuando ella dice otra simiente en lugar de Abel, ella está diciendo que Caín era diferente a Abel, porque si ellos hubieran sido del mismo padre, ella hubiera tenido que decir, me ha sido dada más simiente. Yo no creo todo lo que leo, pero en verdad es una cosa curiosa que en la revista Life, la edición del 10 de marzo de 1963, los psiquiatras estuviesen hablando de la misma cosa que estamos tratando aquí. Ahora, yo sé que no todos los psiquiatras concuerdan entre sí mismos, pero aquí está. El temor a la serpiente no es una reacción consciente, sino una reacción inconsciente. Si fuera un temor natural, la gente estaría igualmente encantada ante la jaula del león o del gorila. Sus pensamientos inconscientes los mantienen mirando a las serpientes. Ese engaño de serpientes es inconscientemente sexual. Que ha sido así a través de las edades es visto en la gente generación tras generación pasando por la misma cosa. Serpientes siempre han sido y siempre serán repugnantemente atractivas. La serpiente siempre ha significado lo que es bueno y malo. Ha sido un símbolo fálico a través de las edades, exactamente de acuerdo con la descripción del huerto del Edén. Hallamos en la serpiente la personificación de la maldad apasionada. Es casi universal entre las muchas tribus sin cultura que la serpiente está asociada con el sexo y frecuentemente es adorada en conjunción con ello. El estudio de la sexología trae eso a la luz en muchos casos. Ahora, yo quisiera saber de dónde es que esta gente saca eso, siendo que es gente analfabeta y nunca ha leído la Biblia. Pero así como la historia del diluvio es conocida a través del mundo, también es conocida esta verdad de la caída del hombre. Ellos saben lo que sucedió allá en el Edén. Ahora, en este detalle alguien me va a hacer esta pregunta. ¿Le dijo Dios a Eva que se cuidara de la serpiente o que la serpiente la seduciría? Ahora, escuche, Dios no tenía que decir nada respecto a lo que iba a suceder. Solamente obtenga usted el punto clave de la historia. Él simplemente dio la palabra. Él les dijo que no probaran de la ciencia, prueben de la vida. La vida era la palabra de Dios. La muerte era cualquier otra cosa aparte de la palabra de Dios. Ella permitió que se cambiara una sola palabra y con eso la sedujo Satanás. Dios pudo haber dicho, no vayan a tomar fruto de los árboles más de lo que puedan comer. Entonces Satanás podía decir, mira, pues eso es correcto. Se fijan que si toman de más, se les va a podrir. Pero aquí está un método para preservar la fruta, de modo que pueden tomar todo lo que quieran. Así que, ¿ya ven? Pueden hacer lo que ustedes quieren y también lo que Dios quiere. Allí mismo es donde el diablo la seduciría. Aquel que ha ofendido en un punto de la ley es culpable de toda la ley. No juegue con esa palabra. Eso es exactamente lo que sucedió en la edad de Éfeso antes que terminará como en el año 170 después de Cristo. ¿Y qué fue lo que produjo aquel árbol? El árbol de la ciencia produjo muerte. Caín mató a su hermano Abel, el malvado mató al justo.
Allí se fijó una orden. Se mantendrá esa orden hasta la restauración de todas las cosas, como ha sido dicho por los profetas. El árbol de la ciencia produjo hombres mañosos, hombres de renombre, sin embargo sus caminos son caminos de muerte. La gente de Dios es una gente sencilla, pero de mente espiritual, inclinada hacia Dios y la naturaleza, calmadamente labrando la tierra, estimando más a la verdad que a las riquezas. La simiente de la serpiente ha traído tremendos comercios, invenciones maravillosas, pero con todo esto viene la muerte. Su pólvora y sus bombas atómicas matan en la guerra, y en tiempo de paz sus invenciones mecánicas, como el automóvil, matan a mayor número de personas en tiempo de paz que lo que matan las invenciones de guerra en tiempos de aflicción. Muerte y destrucción son los frutos de sus labores. Pero ellos son religiosos, creen en Dios. Ellos son como su padre el diablo y su antepasado Caín. Ambos creían en Dios. Estos van a la iglesia, se mezclan con los justos, así como también la cizaña se mezcla con el trigo. Al hacer así, corrompen y producen una religión nicolaíta. Ellos riegan su veneno con todo el esfuerzo por destruir a la simiente de Dios, y así como Caín mató a Abel. Ante sus ojos no hay temor de Dios, pero Dios no dejará que ninguno de los suyos se pierda. Él los guarda, aun en la muerte, y ha prometido que en el día postrero los levantará. La conclusión. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. ¿Qué pensamiento tan hermoso es este? Aquel árbol de la vida en el huerto del Edén, al cual ni podían llegar por causa de la caída de Adán, ahora es dado al vencedor. La espada encendida del querubín que guardaba el huerto ha sido envainada, pero no fue antes de que la hoja fuese ensangrentada con la sangre del cordero. Meditemos sobre este punto mientras consideramos por qué el árbol le fue negado a Adán y a sus descendientes, pero ahora ha sido ofrecido de nuevo. La intención de Dios para su creación, el hombre, es que éste pueda expresar sus palabras. En Génesis le fue dada a Adán la palabra por la cual vivir. Una vida vivida por la palabra sería la palabra expresada. ¿No es cierto eso? ¿Pero vivió Adán por esa palabra? No, porque él habría de vivir por toda palabra, y él no hizo caso a toda palabra. Entonces vino Moisés. ¡Qué hombre tan tremendo y poderoso fue él! Sin embargo, él también falló en vivir toda la palabra. Y aquel profeta, el tipo del gran profeta por venir, al enojarse falló en obedecer la palabra. También David, el gran rey de Israel, un hombre según el corazón de Dios, falló por medio del adulterio cuando fue tentado. Pero oportunamente, en el cumplimiento del tiempo, llegó uno, la cabeza, Jesús, quien también tuvo que ser tentado para probar si él viviría por toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces Satanás fue anulado, porque allí estaba uno quien vivía por medio del escrito está, y aquella obra maestra de Dios venció reflejando la palabra de Dios. Entonces, este ser perfecto manifestado fue entregado a la cruz, como el Cordero perfecto de Dios para el sacrificio perfecto. Y en el árbol, Él recibió las heridas de la muerte para que nosotros, por medio de Él y por causa de Él, podamos comer del árbol de la vida, y entonces esa vida ofrecida gratuitamente nos fortalecería para vencer y expresar la palabra de Dios. Y ahora, a estos hijos de Dios, quienes vencen por medio de Él, les es dado el privilegio del paraíso de Dios y el compañerismo continuo de Jesucristo. Jamás habrá separación de Él. Donde va Él, también irá su novia. Lo que le pertenece a Él, Él lo comparte con su amada en un estado coheredero. Las cosas secretas serán reveladas. Las cosas ocultas serán hechas claras. Conoceremos como somos conocidos y seremos como Él.
Esta es la herencia del vencedor que ha vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de Jesucristo. ¿Cómo deseamos aquel día cuando los caminos torcidos serán enderezados y estaremos con Él por un tiempo sin fin? Que aquel día apresure su llegada y que nosotros nos apresuremos en obedecer su palabra y así probar nuestro mérito de compartir con Él su gloria. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuán trágico fue para esta primera edad no haber escuchado al Espíritu. En su lugar escuchó al hombre. Pero gracias a Dios, en la última edad habrá un grupo que se levantará. La verdadera novia del último día, ella escuchará al Espíritu. En aquel día de densa oscuridad, la luz volverá por medio de la palabra pura y nosotros volveremos al poder de Pentecostés para dar la bienvenida al regreso del Señor Jesucristo.